Muy buenos días a todos y todas. Es una placer para mí en este día, en la inauguración de las actividades del 15 aniversario del Centro de Evaluación y Encuestas, estar aquí con todos ustedes y con toda la campaña y agüeros en este aniversario del CIEL, el cual es un centro multidisciplinario que trabaja en distintas áreas que están abocadas a la generación de conocimientos. Dentro de sus ámbitos de acción están el área de evaluación de encuestas, el crecimiento en salud, la de nicotina y la de enzimática. En base para nuestras celebraciones, celebrando todo el mes de que tienen que ver con nuestro ámbito de acción, tanto conferencias, magistrales, mesas de tendremos una feria de la salud para infografías en la página del link y algunos talleres. Una cuestión logística y taller para ustedes posteriormente estaremos dando una participación para enviarles las cosas. Para que presente a nuestro invitado del día de hoy. Muchas felicidades y enhorabuena. Muchas gracias, Tere. Tengan todos buenos días. El doctor Hugo López-Gatell, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud en la Secretaría de Salud de México. Doctora Teresa Chama Levy, directora del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas. Querida comunidad académica del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas y del Instituto Nacional de Salud Pública en su conjunto. El INS tiene marcado el año 2022 por aniversarios icónicos de sus estructuras académicas. Además de celebrar 35 años de su creación, se conmemorarán 100 años de la Escuela de Salud Pública de México. Y el día de hoy iniciamos la celebración del 15 aniversario del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas, que a lo largo de su evolución ha tenido una masa crítica muy heterogénea que hoy agrupa expertos en el área de calidad de la atención, envejecimiento, prevención y control de tabaquismo y una unidad de vigilancia epidemiológica. Sin embargo, debemos de reconocer que un proyecto institucional emblemático es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la que fue implementada desde hace más de 30 años, que es un insumo fundamental de indicadores relacionados con la salud que deben de contribuir no solo a la adopción de decisiones en salud pública basadas en el conocimiento, sino también en la elaboración, monitorización y evaluación de políticas públicas en función de las necesidades de salud local y regional. La INSANUT es una estrategia de producción de información muy relevante, dada la enorme complejidad de una encuesta de carácter nacional que ha recabado información de indicadores de salud muy diversos durante más de 3 décadas, entre los que destacan la estimación de la frecuencia y distribución de indicadores positivos de salud, factores de riesgo de enfermedad, estado nutricio y deficiencias de nutrimentos, así como cuantificación en la prevalencia de enfermedades y lesiones, así como discapacidad. La INSANUD ha contribuido en la evaluación de programas y políticas, la identificación de los factores ambientales, socioeconómicos, culturales y de estilos de vida.
la percepción de calidad de los servicios de salud, así como los factores relacionados con la muy bajito, se fue el audio, ya no se oye el doctor. Ok, ok, sí, dos, dos, tres. ¿Ya? ¿Iniciamos? Digo yo que reiniciamos y que lamentablemente yo nada más quiero dar.
Una disculpa, tuvimos una falla técnica. Me informan que no se escuchó nada de lo que yo mencioné dando la inauguración a las actividades del 15 aniversario del CIE. Les damos la más cordial bienvenida y en este momento el doctor Eduardo Lascano presentará a nuestro distinguido invitado. Buenos días, tengan todos ustedes. Lamentablemente tuvimos un contratiempo técnico, pero nuevamente presentamos al doctor Hugo López-Gatell, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, en la Secretaría de Salud de México, quien es un invitado de lujo y principal en la conferencia magistral que en un momento más vamos a escuchar. También doctora Teresa Chama Levy, directora del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas. Muchas gracias por la invitación y por el enorme esfuerzo por organizar esta serie de eventos académicos muy relevantes para el Instituto Nacional de Salud Pública. Todos ustedes, querida comunidad del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas y del propio Instituto Nacional de Salud Pública en su conjunto, a todos también los que se han conectado en esta sesión. Previo a este desperfecto técnico, hacía yo una recapitulación del significado de las encuestas nacionales de salud y nutrición en el contexto de México y estaba en el punto de referir que, como todos ustedes saben, hice un plan de trabajo para asumir la Dirección General del Instituto Nacional de Salud Pública, y por esa razón me motiva mucho la participación del doctor Hugo López-Gatell, porque el Instituto Nacional de Salud Pública debe de tener una participación protagónica cuando existe en el ámbito nacional una perspectiva de crear un sistema nacional de salud pública. Estoy convencido de la necesidad de participar activamente en los esfuerzos organizados del Estado para implementar políticas basadas en evidencia que beneficien a la sociedad en su conjunto, que las demanda y se beneficia de ellas, en los ámbitos comunitario y poblacional. De hecho, nuestra misión promueve la equidad social y debemos de contribuir, dentro de nuestras atribuciones de institución académica, en la integración del Sistema Nacional de Salud rumbo a la cobertura universal efectiva. A este respecto, el Instituto Nacional de Salud Pública debe ser aprovechado al considerar la expertise de diversos grupos de investigación en temas como equidad en el acceso a los servicios de salud, la calidad de atención médica y su orientación hacia la atención primaria con calidad centrada en los pacientes, sin dejar de considerar la evaluación de utilización de servicios médicos y la prevención de los riesgos financieros. Este contexto constituye una invaluable ventana de oportunidad para el Instituto Nacional de Salud Pública, que, si bien dentro de sus valores tiene una independencia académica, deberá de coadyuvar con su práctica multidisciplinaria para generar información, estrategias y propuestas de intervenciones que protejan, fomenten y promuevan el bienestar de la población en función de la salud positiva y la prevención de enfermedades. Esta es la esencia del Instituto Nacional de Salud Pública, donde mediante una cercanía académica a través de sus áreas temáticas, debe de procurar ofrecer el diseño de estrategias, así como propuestas de intervenciones eficaces para vigilar, intervenir, restablecer y rehabilitar a grupos de población que sufren un abanico de diversos eventos mórbidos, transmisibles y no transmisibles. Nuestra prioridad será asumir un liderazgo que contribuya a la transformación del personal en salud para propiciar el cambio en la atención primaria y prevención de enfermedad. El incremento de la inversión en capital humano para la salud pública conlleva establecer condiciones para mejorar las condiciones de salud poblacional, contribuir al desarrollo social y económico
así como promover investigación y generar las mejores prácticas de inteligencia epidemiológica basadas en evidencia. En el Instituto Nacional de Salud Pública, la inteligencia epidemiológica deberá incorporarse prioritariamente en la nueva estrategia de práctica institucional, desde la perspectiva teórica y la propia praxis. No tengo duda de que vamos a fortalecer nuestra vinculación sectorial y nuestro mejor aliado será el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, a quien tengo el enorme gusto de darle la palabra, quien ofrecerá la conferencia magistral de inauguración del 15 aniversario del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas con el tema La importancia de la información en salud en México. Muchas gracias a todos por su entusiasta participación y éxito en los trabajos académicos. Le damos la palabra al doctor Hugo López-Gatell. Muchas gracias. Gracias, estimado doctor Eduardo Lascano Ponce, director general del Instituto Nacional de Salud Pública, doctora Teresa Shama Levy, directora del Centro de Investigación en Evaluación e Encuestas. Saludo con todo aprecio a nuestra comunidad del Instituto Nacional de Salud Pública y expreso que me siento muy honrado de haber sido invitado a dar esta plática al instituto, a la que sigo considerando mi casa académica, y también en específico al CIE, que fue mi primer sitio de trabajo en el Instituto Nacional de Salud Pública, cuando en 2012 ingresé como director de Encuestas Nacionales de Salud, antes de pasar al Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas, CISEI. Tal como acaba de mencionar el doctor Lascano, y antes de poner algunas diapositivas que quiero compartir con ustedes, quisiera hacer una resonancia directa de las palabras del doctor Lascano, coincidiendo plenamente con ellas. Estoy muy entusiasmado de este nuevo ciclo de liderazgo en el Instituto Nacional de Salud Pública. Reconozco el liderazgo de algunos directores previos, en particular del doctor Juan Rivera Domarco, quien fue un aliado fundamental para la Secretaría de Salud en nuestros 3 primeros años de este gobierno, y también el doctor Mauricio Hernández, quien le antecedió y que también ha jugado un papel estratégico en el desarrollo del instituto y del sistema de salud mexicano. Pero estoy muy gustoso de que ahora el doctor Lascano esté al frente del instituto. Hemos tenido la oportunidad para mí de tener algunas conversaciones y he leído con interés, con enorme interés, el plan de trabajo del doctor Lascano, y veo reflejadas una gran cantidad de las aspiraciones que tenemos en el sistema de salud mexicano y en la Secretaría de Salud por desarrollar mecanismos mucho más amplios, robustos y productivos de colaboración. Y uno de los campos cruciales, como él mismo señala, es la inteligencia en salud, la información en salud, y cómo se pueden generar políticas públicas, analizarlas, estudiarlas, evaluarlas y en su momento modificarlas, si esto es pertinente, con base en esta información rigurosa. Hemos conversado también que efectivamente el instituto tiene no solo un mandato legal, sino una historia que le permite posicionarse en la punta de lanza de la ampliación de un potencial sistema de inteligencia en salud que permita la colaboración de los espacios académicos de alto desempeño, en particular que están directamente vinculados con la salud pública, como lo es nuestro querido instituto. Celebro, por supuesto, los 15 años de aniversario de nuestro CIE y también los 36 años de nuestro instituto y próximamente los 100 años de nuestra querida Escuela de Salud Pública de México. Muchas gracias. En los siguientes pocos minutos quisiera compartir algunas ideas sobre la importancia de la información en salud en México. Antes de pasar estas diapositivas, que son pocas, son 8 solamente, quiero hacer un par de advertencias. La primera es, me estoy consciente que me dirijo a un público heterogéneo, por una parte un público general que pudiera estar interesado en el tema, pero también una comunidad académica de nuestro instituto y en particular los miembros del CIE
que están amplia y profundamente familiarizados con los sistemas de información, y he tratado de hacer una combinación de mensajes sobre lo que desde mi punto de vista es la relevancia de los sistemas de información, sin entrar en detalles técnicos o metodológicos. Sin embargo, la segunda advertencia es: no tomen a las imágenes de las diapositivas como guión de la conversación, son simplemente para tener una ayuda de memoria e inspirar algunas reflexiones, pero mayormente las contribuciones de mi mensaje las haré en voz directa, están en verbales. Esto lo digo para que no se distraigan tratando de recuperar la presentación o sacando la información de la presentación. Los sistemas de información, y específicamente me refiero a los de salud, aunque esto es un elemento posiblemente general para cualquier sistema de información, son estructuras, mecanismos con los que sistemáticamente se colecta, se integra, se almacena, se depura, se analiza, se interpreta y se comunica información. Destaco este proceso porque es un proceso hasta cierto punto estereotipado para cualquier sistema de información, pero también lo destaco porque no cualquier mecanismo de integración de información o de almacenamiento debe ser considerado un sistema de información. En este caso me refiero en el resto de la plática en específico a los de salud. Y lo menciono porque no es inusual que existan una pléyade de mecanismos relativamente precarios de integración de información que sean etiquetados o apodados o nombrados como sistemas de información. Y cuando esto ocurre, un riesgo importante es que se deposite una confianza extrema, más allá de lo razonable, en sistemas que no tienen las características de estructura y de funcionamiento necesarias para brindar información confiable, a veces también de interés, información oportuna, o que tengan la profundidad y la complejidad necesarias para informar. Entonces, aquí está la paradoja: sistemas de recolección de información, de almacenamiento de información, que se pretendan usar para informar cuando realmente no informan. Ahora, habiendo dicho lo anterior y situándonos en esta perspectiva de que para ser considerado un sistema de información debemos tener esta perspectiva en mente: la colección, integración, almacenamiento, depuración, enfatizo este paso, a veces llamado curado de datos también, análisis, interpretación y comunicación. Situémonos en el resto de la conversación en estos elementos. Lo retomaré enseguida. Ahora, el punto de partida para crear un sistema de información y para que éste sea posteriormente útil y deseablemente de manera prolongada sea útil, es tener claro qué es lo que queremos informar. También es conocido que en nuestro sistema gubernamental y más allá del gubernamental, en el Estado mexicano, y pasa en otras latitudes, podemos tener sistemas de información cuyo propósito no está claramente especificado, o bien cuyo propósito nunca fue planteado, o bien, aunque el propósito fue planteado, la realización concreta del sistema en su diseño, en su desarrollo, en su producción y en su puesta en marcha ya no cubre una necesidad conocida. Y esto también trae un segundo problema, que es el empezar a conducir decisiones, políticas públicas, programas, intervenciones, con base en sistemas que existen, pero cuyo propósito y cuyo diseño no corresponde con una aspiración, ya sea legítima, ya sea presente o ya sea apropiada para las necesidades del momento. También parecerá descabellado que yo mencione esto, porque uno supondría intuitivamente que cualquier sistema de información en la esfera gubernamental tiene esos requisitos, se sabe para qué fue creado, pero los puedo compartir por conocimiento directo de uno de nuestros subsistemas de información en salud, uno de los más extensos, el SINAVE, Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica,
que tiene una gran cantidad de componentes que fueron desarrollados en etapas previas de las necesidades de información y que nunca fueron enmendados o ajustados o incluso eliminados para considerar las nuevas necesidades. También enseguida, en unos minutos, les relataré uno de los ejemplos de un sistema que ha sufrido cambios y que en su momento tuvo que ser deliberadamente eliminado para evitar estas inercias. Ahora, tomando en cuenta este aspecto, ¿para qué queremos la información? Esto es uno de los elementos que considero más retadores y que lo quisiera compartir como una de las lecciones útiles cuando se está en el empeño, ya sea gubernamental o social, de generar sistemas de información o en la responsabilidad de administrarlos en los distintos rangos de una jerarquía gubernamental. Les platico ahora el ejemplo. Cuando tuve el privilegio de ser director de epidemiología entre 2008 y 2012, justo antes de incorporarme al Instituto Nacional de Salud Pública, planteé, junto con otros colegas, colaboradores internos, también colaboradores del ecosistema de la Secretaría de Salud, destaco en particular a la doctora Celia Alpuche, actual directora del CISEI en el instituto, y al entonces subsecretario y exdirector del instituto, el doctor Mauricio Hernández. Cuando llegamos a la administración del SINAVE, nos planteamos cuál sería el propósito con el que habría sido desarrollado el sistema existente, cuáles son las decisiones que se generan con las herramientas disponibles en el momento y cuáles son las decisiones que en su momento pudieran necesitarse tomar, pero que requieren otro tipo de herramientas de información. El tema es amplio, lo hemos comentado en diversos foros a lo largo de los años recientes, pero hoy les puedo compartir que nos encontramos una enorme cantidad, posiblemente mayoritaria, de sistemas y protosistemas, es decir, componentes de información no totalmente desarrollados, para los que no se había identificado el propósito, para los que no quedaba claro cuáles son las decisiones cotidianas o semanales o mensuales o semestrales o anuales que se toman con base en ello. De manera muy impresionante nos dimos cuenta que en el SINAVE una enorme proporción del esfuerzo, tanto en términos de tiempo y el esfuerzo humano, como de los recursos que se utilizan en el sostenimiento de los sistemas, no correspondía con las fases más sofisticadas, que son justamente el análisis, la interpretación y la comunicación. En su lugar, lo que había es distintos aparatos para integrar información. En una apreciación cualitativa, consideramos que casi 3/4 partes del SINAVE estaban destinadas a incorporar información, pero que no se tenían los instrumentos, las herramientas, las personas o las habilidades o simplemente las decisiones de que esa información fuera explotada, utilizada, analizándola, interpretándola, comunicándola. Y, por otro lado, el elemento de comunicación, de divulgación del conocimiento potencialmente generado con la información, estaba escindido, estaba separado del proceso analítico y además no tenía un interlocutor reconocido. Esta reflexión la tomo ahora con la experiencia vivida en otros sistemas de información. Como conoce la mayoría de quienes nos escuchan, México tiene varios sistemas de información. En el campo de la salud, el otro grande que incorpora de hecho al SINAVE se llama así, Sistema Nacional de Información en Salud, SINAIS. Y en el análisis que estamos haciendo ahora, también nos hemos encontrado las mismas características. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tenemos sistemas que no informan? ¿Por qué tenemos información que no se analiza? Y, sobre todo, entonces, ¿cómo estamos tomando las decisiones? La experiencia nos lleva a pensar que una proporción muy importante de las decisiones están desfasadas respecto a los instrumentos. Los contextos específicos en los que se generan los instrumentos, los sistemas de información, son inerciales,
Y en el momento en que se reacciona a una necesidad y se genera un sistema, las necesidades potencialmente han cambiado, o la perspectiva de la necesidad de esa información ha cambiado. Haciendo una recopilación histórica de algunos de los emblemáticos instrumentos de comunicación de la información en salud, nos hemos dado cuenta también que la perspectiva, no solamente entre administraciones de gobierno, sino a lo largo de grandes ciclos, ha ido pendulando en dos grandes polos. Por un lado, es el de la planeación o la evaluación, y el otro polo grande es el de la operación. Y lo ilustro con lo siguiente. El boletín epidemiología hoy es el elemento de divulgación principal del SINAVE, y este instrumento tiene más de 135 años. Este instrumento se estableció inicialmente como boletín del Consejo de Salubridad de la Ciudad de México, un año después como boletín del Consejo Superior de Salubridad a nivel nacional, y esto ocurrió en 1888. El instrumento originalmente era un boletín muy amplio, desde luego por la tecnología y los procesos de manipulación de la información del momento, era de largo proceder, se publicaba con una periodicidad muy distinta a la actual periodicidad semanal. Este instrumento fue evolucionando a lo largo del tiempo para estar en la responsabilidad del Departamento de lo que hoy se conoce como Secretaría de Hacienda o la Secretaría de Salud, en su momento Departamento de Salubridad y posteriormente de Salubridad y Asistencia. Y por lo tanto el enfoque específico del instrumento fue pendulando entre estos dos campos, la planeación y la evaluación con los parámetros del momento, o la información operativa que permitiera tomar decisiones muy concretas y muy situadas en el terreno. Este boletín epidemiología, como un dato curioso para quienes forman parte de la comunidad del Instituto Nacional de Salud Pública, siguió evolucionando y luego, en un momento de la historia, se separó en dos grandes ramas. Una es el boletín epidemiología, existente hasta el momento y responsabilidad de la Dirección General de Epidemiología, y el otro es Salud Pública de México, la revista oficial del Instituto Nacional de Salud Pública, con características evidentemente diferentes. La reflexión anecdótica la utilizo para mencionar estas dos cosas: los contextos específicos en los que se generan las necesidades de información y se reacciona a ello con sistemas de información son cambiantes y hay que estar atentos a actualizar los sistemas de acuerdo a la necesidad, en vez de persistir en la explotación de información con los instrumentos existentes, lo cual puede distorsionar nuestro ámbito de toma de decisiones. Y lo segundo, que es lo que quiero comentar a continuación con mayor detalle, es cómo los instrumentos de información atienden a distintas, no solamente metodologías, sino distintas tradiciones metodológicas y conceptuales. Tenemos una gran cantidad de instrumentos de información, pero como ya decía, tenemos que organizarlos, tenemos que integrarlos y sobre todo tenemos que proponernos su análisis, su interpretación para generar conocimiento. A lo largo de la historia de la salud pública se pueden identificar dos grandes trayectorias o dos grandes tradiciones metodológicas. La primera por mencionarla, no es ni primera en importancia ni primera en la historia, pero la menciono en primer lugar. Es una tradición que tiene propósitos más bien estadísticos, propósitos de documentación, propósitos de constatación de una realidad a través de los datos y su análisis, que pudieran requerir un enorme rigor técnico para conservar la pureza del dato, la validez de la medición, la validez también y calidad y complejidad de la estimación. Esta tradición metodológica se ve reflejada en una de las 11 funciones esenciales de salud pública, con el empeño de hacer estadísticas y evaluación del panorama de salud de las poblaciones. Esta tradición la podemos identificar ampliamente en distintas comunidades
operativas. Por ejemplo, en el Sistema Nacional de Salud de México, y esto es análogo a lo que ocurre en otros países, lo podemos ver reflejado en la Dirección General de Información en Salud y el correspondiente Sistema Nacional de Información en Salud, que en su momento fuera, en los años 60, la Dirección General de Estadística. En cambio, otra tradición metodológica diferente es la que encontramos en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la Dirección General de Epidemiología, las direcciones o departamentos de epidemiología de las entidades federativas y sus correspondientes comunidades operativas en las jurisdicciones sanitarias. En este caso, en este segundo caso, también hay necesidad de información rigurosa, pero la oportunidad quizá tiene un precedente. Si pensamos que para ejercer vigilancia epidemiológica necesitáramos datos documentables en cada detalle o elementos que requirieran un proceso de validación lento o prolongado, perdemos la oportunidad y perdemos, por lo tanto, la efectividad de la información para conducir decisiones. Pero lo interesante es que estas dos comunidades no son exclusivas de México y son dos comunidades que atienden a tradiciones y perspectivas muy diferentes. Pongamos otros ámbitos como ejemplo. En la propia Organización Mundial de la Salud y sus oficinas regionales, o la Organización Panamericana de la Salud, que además participa como oficina regional para la región de América, vemos también una comunidad dedicada a las estadísticas y una distinta dedicada a los procesos de vigilancia. En las agencias de salud pública gubernamentales de otros países también lo vemos, donde existen estas dos tradiciones metodológicas. En la historia de la salud pública lo vemos, y un ejemplo muy claro es John Graunt con el nacimiento de las estadísticas de salud en su modalidad contemporánea hace más de 120 años, versus quizá el padre de la epidemiología del siglo XIX, John Snow. Y vemos dos contrastes importantes entre estas tradiciones. ¿Por qué menciono nuevamente esto como una referencia histórica o quizá anecdótica? Porque estas dos comunidades transitan por la historia y transitan por su acontecer cotidiano y su experiencia práctica como silos independientes que no se hablan unos con otros. Las comunidades académicas generadoras de información, de inferencias estadísticas, también tienen su propia demarcación, y esto como una expresión más contemporánea del análisis de información en salud, también con frecuencia las vemos separadas de las otras comunidades. Entonces, la conclusión aquí es: tenemos que mejorar la capacidad de organizar y de integrar la información. Lo que está en pantalla es solo un ejemplo, y aquí lo digo como una declaración personal también de responsabilidad. Durante la pandemia de COVID, con el entusiasmo y la gran disposición de muchas comunidades profesionales relacionadas con la información en salud, empezamos a generar distintos esquemas o modelos o instrumentos de explotación pública de la información. Una de ellas, muy destacable, el portal del Instituto Nacional de Salud Pública y el tablero que conduce el doctor Juan Eugenio Hernández y la doctora Lina Sofía Palacio y su equipo. Tenemos otro que ejecuta CONACYT, tenemos otro del Instituto de Geografía de la UNAM, tenemos 3 o 4 de la Dirección de Epidemiología y 2 de la Dirección de Información en Salud. Tenemos varios en colaboración con otras entidades académicas que nunca vieron completamente la luz, e INEGI, por su parte, también tiene un tablero de explotación de la información. La pregunta es: ¿esta información le está llegando a alguien? ¿Hay alguien que sistemáticamente la está explotando? ¿Quién, por qué y para qué fines? ¿Y cómo podemos, en vez de desperdiciar el esfuerzo, el tiempo y el dinero en múltiples aparatos de información, confluir para hacer un análisis más robusto y más completo? Ahora, de manera más general, pero situándonos en el territorio mexicano y en las aspiraciones de nuestra transformación del Sistema Nacional de Información en Salud, tenemos como punto de partida estos 3 elementos que desde el inicio de la administración dispusimos
como elementos rectores de la conducción de la salud pública: equidad, efectividad y eficiencia. Y aquí quiero aportar algunos elementos adicionales. El primero es equidad. Es muy notorio, muy característico, es evidente, es demostrable que una gran proporción, por no decir la mayoría o la totalidad, de las políticas públicas en salud, de los programas de salud y, consecuentemente, de las intervenciones o maniobras específicas de la salud pública, carecen de un sujeto social explícitamente identificado. ¿Cómo es posible? ¿A qué me refiero? Me refiero específicamente a que la perspectiva de una sociedad social y económicamente desigual está ampliamente desdibujada en las políticas públicas de México desde hace muchísimos años. Y los sistemas de información también carecen de la posibilidad de brindar los elementos de reflexión que nos permitan reconocer a una sociedad estructurada en clases sociales, una sociedad creciente y profundamente polarizada en términos sociales y económicos, una sociedad donde hay minorías desplazadas, hay minorías negligidas en la historia del país y que fueron cada vez más negligidas, particularmente en los últimos 40 años. Pareciera como que hay un empeño deliberado de ocultar esa desigualdad, desplazarla e ignorarla. No desconozco, y tampoco lo dejo de manifestar, que hay otros mecanismos de evaluación y de información necesarios para la evaluación que no solo sí lo consideran, sino además son precisamente deliberadamente hechos para reconocer esa desigualdad. Pero me estoy refiriendo a la mayoría de las políticas públicas y programas y a la mayoría de los sistemas de información en el ámbito de salud. Nuestra propia ENSANUD, a la que queremos tanto y a la que me voy a referir en unos minutos, también podría tener como uno de sus elementos de gran oportunidad una elaboración quizá un tanto más amplia, sofisticada y detallada de reconocimiento de la desigualdad social que nos permita situar nuestras inferencias en contextos sociales y económicos específicos. Entonces, es por eso que la equidad, la aspiración de equidad, no solamente ahora en este periodo de gobierno en la Secretaría de Salud, sino también en la razón de ser del Instituto Nacional de Salud Pública y su misión contemporánea, está presente. Pero el llamado es a que tengamos pasos más decididos por hacerlo una realidad. Lo segundo es efectividad. En la efectividad nos hemos propuesto tener un aprovechamiento más amplio de los instrumentos de la salud pública. Instrumentos que pueden haber demostrado eficacia. Pequeña nota, aunque sé que la mayoría de quienes nos escuchan lo tiene presente, puede haber una gran diferencia entre eficacia, la utilidad de una intervención en condiciones experimentales o ideales, versus efectividad, la utilidad en condiciones reales. Y muchos elementos participan en esta brecha, en esta distinción entre eficacia y efectividad, si no los consideramos formalmente en las políticas públicas y los programas, no haremos todos los elementos que garanticen que la efectividad se parezca lo más posible a la eficacia, cuando menos en términos cuantitativos. Pero lo menciono en esta conversación sobre sistemas de información porque también es frecuente que tengamos información primaria sobre eficacia y sea muy complejo llevar a la práctica sistemas de información que alimenten la efectividad. ¿Gustan un ejemplo? La efectividad de las vacunas contra COVID. De entrada tenemos la información proveniente de los ensayos clínicos que nos hablan de la eficacia de estas vacunas, como cualquier otra vacuna también se podría considerar, pero desconocemos importantemente, no solo en México, sino en el mundo, cuál es la utilidad en condiciones de uso real, determinada por la estructura social, por las distintas dinámicas
de aprovechamiento del recurso en condiciones reales. Y el tercero es eficiencia. Con la eficiencia lo que hemos pretendido es no tener una perspectiva quizá más convencional en los últimos 36 años de restricción de recursos para pensar que con eso aumenta la eficiencia, de que se sigan haciendo las cosas restringiendo los recursos. Todo lo contrario. Aquí el propósito es lograr que realmente hagamos más, tengamos un impacto mayor con los recursos existentes y deseablemente ampliemos los recursos invertidos. Lo menciono como una aspiración general de la salud pública, pero también en relación con los sistemas de información en salud, es frecuente que tengamos información sobre los impactos escindida de la información sobre la inversión que se establece en ellos. Entonces, también deseamos tener sistemas más integrados que permitan hacer evaluaciones de eficiencia más directas. Ahora, vamos a entrar a una reflexión sobre los ecosistemas de información en salud y su gobernanza. Algunos principios no son atribuibles a alguien en particular, han sido enunciados y cada vez más apreciados en las comunidades relacionadas con información en salud y otros sistemas de información, tienen que ver con cómo el gobierno de los sistemas de información en salud ayuda a su evolución y ayuda a su aprovechamiento. Uno de los primeros principios es que la información esté centrada en las personas y no que las personas estén centradas en los procesos de generación de información. Dos perspectivas, una para el usuario de los sistemas, otra para el beneficiario de los sistemas. El usuario. Tenemos una gran cantidad de usuarios que alimentan a los sistemas de información. Ya destacamos que 3/4 partes o más del esfuerzo y la inversión que se hace en el mantenimiento y conservación de los sistemas de información es captura. Tenemos una gran cantidad de la comunidad de la salud pública dedicada a capturar. Y en los ejecutores de los programas de salud pública a capturar en papel o tomar datos o hacer cuestionarios, y una cantidad monstruosa del tiempo, desde mi punto de vista completamente inaceptable, se destina a procesos de captura. Pero no solo eso, en relación con este primer principio, lo que ocurre es que las personas se tienen que mover alrededor de los caprichos de la estructura de los instrumentos de recolección de información. Y hay instrumentos que permanecen sin cambio por años, a veces por décadas, y las personas de manera muy frustrante a veces tienen que estarse adaptando a las herramientas poco eficientes para captar la información. Cuando uno piensa en diseñar o rediseñar sistemas de información, si piensa en el principio de información centrada en la persona, uno fabrica los instrumentos de colección de información que le sean más amigables a la persona usuaria, ya sea la que captura, ya sea la que integra y depura, ya sea la que analiza la información. Ahora, la segunda perspectiva, quizá más gravosa por su consecuencia y por su dispersión, es cuando la información, en vez de estar centrada en la persona sobre la que queremos informar, en el campo de la salud, cada individuo o las comunidades que conforman el todo, el objeto de interés de la salud pública, y hacemos que las personas tengan que estar expresando, manifestando, registrando, reportando información en vez de que los sistemas busquen la manera más amigable de integrarse en los procesos de prevención, atención y recuperación de las personas y las comunidades. Hay que cambiar esto. Es crucial darle la vuelta para tener sistemas que sean amigables y que piensen en los beneficiarios de la salud pública y en las personas que utilizan los sistemas de información. Piensen, les invito a pensar, quienes están familiarizados con sistemas de información, qué tan amigable y qué tan centrada en la persona está el sistema que veo hoy, todos los días, en el SINAVE, en el SINAIS o cualquiera de sus variantes. El segundo principio es construir flujos de información compartidos. Esto es una necesidad urgente. La expresamos hace 13 años cuando participamos en la construcción
de una reforma al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Los silos temáticos. Esto a su vez se relaciona con la arquitectura de los muy famosos, pero muy desafortunados desde mi punto de vista, programas verticales. La salud pública gubernamental en México y en muchas partes del mundo se configuró desde los años 50 y 60 en programas verticales, programas que con una sola temática se administran desde arriba hasta abajo en silos impermeables y no comparten recursos ni por lo tanto información con sus vecinos. El de tuberculosis, el de lepra, el de cólera, el de dengue, el de prevenir por vacunación, el que ustedes quieran de ejemplo. Así está hecha nuestro sistema de información en salud, porque así está hecha nuestra salud pública. Entonces es crucial, por un lado, transformar la arquitectura de la salud pública para que pierda estos silos temáticos y compartamos de manera más enriquecedora y eficiente los recursos, pero también que los flujos de información sean compartidos y no tengamos al capturista del tema 1 junto al capturista del tema 2, junto al capturista del tema 3, etcétera, etcétera, etcétera. Que nos podamos acercar más a la fuente de generación de información y a partir de ella, centrada en las personas, atendiendo al principio 1, se tenga información integral. Yo solía poner, no lo pongo ahora, cuando daba algunas pláticas sobre inteligencia epidemiológica entre 2008 y 2012, un esquema gráfico que ilustraba la vida hipotética de una persona que nacía, por ejemplo, con un defecto de cierre del tubo neural, más adelante tenía un problema de discapacidad esquelética, más adelante tenía una enfermedad infecciosa, más adelante tenía una adicción, más adelante desarrollaba una enfermedad cardiometabólica, etc. Y era un ejemplo hipotético, pero seguramente muy cercano a la realidad de la complejidad en términos de morbimortalidad que experimentamos las personas y cómo es completamente descabellado que las personas sean fragmentadas temáticamente de acuerdo a los sistemas de información en vez de integrar los sistemas de información de acuerdo a la realidad compleja de las personas. Un principio 3 que está directamente cimentado en el 2 es la colaboración en la explotación de información. La noción de que solo los gobiernos tienen acceso a la información, la explotan y la publican para información del resto de un público genérico y mal definido, es ya una conceptualización muy obsoleta. Es una conceptualización, sin embargo, muy inercial en nuestros sistemas gubernamentales y ha sido una lucha constante, en nuestro caso, por lo menos desde los años 2000 tempranos, porque estas viejas tradiciones de comunidades enquistadas en la salud pública de México que siguen conservando la reserva de información, siguen manteniendo aislado al conjunto de la población sobre la información en salud, cedan ya a una visión más moderna. El modelo que se ha conceptualizado por algunas comunidades, por ejemplo, la de los Centros de Control de Enfermedades, con un emblemático documento que se llama La Vigilancia Epidemiológica en el siglo XXI, es el crear redes de colaboración. Los gobiernos invierten en los procesos de calidad, de generación, integración, almacenamiento, depurado de la información, pero enseguida lo ponen en manos de comunidades diversas, académicas, sociales, multidisciplinarias, que explotan la información. Un ejemplo de esto, lo digo con satisfacción, es lo que decidimos, porque no fue accidente alguno, decidimos hacer con la información COVID. Toda la información COVID, ustedes lo saben, ha sido puesta a disposición en un único repositorio, coronavirus.gov.mx, donde integramos todo. Pero no solo eso, los datos mismos de la vigilancia epidemiológica y la estadística en salud de COVID los pusimos en el formato de datos abiertos. Esta es la primera vez en la historia de la salud pública de México que se ponen datos abiertos en tiempo real. ¿Qué quiere decir datos abiertos? Datos completos, bases de datos enteras, obviamente sin identificadores personales, que están a disposición de todo público,
nacional o internacional. Cualquiera puede acceder a esos datos para explotarlos y ojalá para producir conocimiento útil. Otro elemento adicional es el que ya señalaba el doctor Lascano y estaremos trabajando junto con él y el equipo del instituto en generar comunidades académicas que formalmente van explotando la información de acuerdo a convenios. Tenemos ya un convenio de la Secretaría de Salud, la Subsecretaría, con el Instituto Nacional de Salud Pública y tenemos puntos focales de manejo de la información. En el caso del instituto, el doctor Tonatiuh Barrientos. En el caso de la Secretaría de Salud, el director de Información en Salud, el doctor Dwight Dyer. Ellos se comparten información y buscan deliberadamente que haya una explotación sistemática de la información. Varios de los ejercicios de estimación de la efectividad de las vacunas COVID precisamente lo logramos gracias a la comunidad del Instituto de Salud Pública que está haciendo estos análisis. Y otro ejemplo que me gustaría señalar es el análisis de la mortalidad excesiva en la epidemia de COVID, en la que generamos una comunidad donde participa el Instituto Nacional de Salud Pública con el doctor Juan Eugenio Hernández y Lina Sofía Palacio, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Organización Panamericana de la Salud, INEGI, RENAPO y la Secretaría de Salud. Es una comunidad abierta que ha logrado en un esquema colaborativo producir información útil. El último de estos principios es quizá más retador respecto a la inercia de los intereses creados, y es el crear estándares de información, códigos y datos abiertos. Las comunidades de desarrollo de software libre han logrado amplificar esa capacidad. El uso de instrumentos como los lenguajes R y otros han permitido que haya enlaces de comunidades académicas, incluso remotas, incluso que no se conocen, pero logran generar conocimiento útil. El reto, como digo, es que los intereses del software, de licencia, el software lucrativo, siempre intentan desvirtuar o desplazar a estas comunidades. Ahora, casi para terminar, quiero mencionar algunas experiencias ya concretas de lo que estamos haciendo en la Secretaría de Salud desde hace varios meses, un par de años. Uno de ellos no está en ninguna diapositiva, pero lo voy a mencionar ahora mismo, es la creación del Centro Nacional de Inteligencia en Salud. Centro Nacional de Inteligencia en Salud. Este es un cambio en la arquitectura orgánica de la Secretaría de Salud que está muy próximo, ojalá que ya muy pronto se publique el nuevo reglamento interior y está muy próximo a tomar vida. La aspiración viene desde hace varios años y es integrar estos dos grandes silos o polos que mencioné al principio como tradiciones metodológicas, el de las estadísticas en salud con la de vigilancia epidemiológica, en uno solo. Y para ello se requiere que sus cabezas normativas se fusionen en uno solo. La Dirección General de Epidemiología, la Dirección General de Información en Salud, se integran en una sola y dan lugar a Centro Nacional de Inteligencia en Salud, con una gran cantidad de repercusiones metodológicas y también de perspectiva sobre el uso de la información. Y este Centro Nacional de Inteligencia en Salud será precisamente el responsable de vincular a una gran cantidad de comunidades académicas y profesionales nacionales e internacionales en la generación cotidiana de inteligencia estratégica, táctica, operativa, y será además el cimiento de una nueva oportunidad para la evaluación en salud. Ahora, a nivel interno y de manera cotidiana, también vimos indispensable salir del viejo esquema de búsqueda de un expediente clínico electrónico que estuvo en sexenios previos muy contaminado por intereses mercantiles. Y el ingeniero César Vélez Andrade, nuestro director general de Tecnologías de la Información, tuvo a bien proponernos la creación de este ambiente para la administración y manejo de atenciones en salud. La característica de este ambiente, conocido como AMATES con doble A, es que toda transacción de interacción en el sistema de salud puede ser documentable. No todas hay que documentarlas, pero potencialmente la arquitectura flexible de este sistema, desarrollado además con un software libre que no ha tenido un impacto financiero sobre la Secretaría de Salud, nos permite adaptarnos a las distintas realidades y necesidades.
desde un potencial expediente clínico electrónico, la administración de los programas de salud pública, la gestión del abastecimiento de insumos, la comprobación de operaciones y logro de metas, la comprobación de gasto, etc. Todo se está amatizando, todo se está articulando en torno a mates con la capacidad de darle flexibilidad y con la posibilidad de darle integración justamente en los términos en los que me refería antes para que todas las piezas estén juntas. Penúltima reflexión tiene que ver con quién conduce a los sistemas de información. El que genera el dato, el que almacena el dato, el que genera el conocimiento o el que divulga el conocimiento. Con frecuencia vemos también que las comunidades se fragmentan en estos estratos de lo que en realidad debería ser un proceso continuo de gestión del conocimiento. Y cada quien quiere guardar su pequeño feudo, su pequeña cajita. Yo tengo el dato, no, pero yo tengo el software estadístico, no, pero yo tengo el modelo estadístico, no, pero yo tengo la interpretación. Hay que desterrar esa práctica, tenemos que integrarnos. Yo espero que cada vez nuevas generaciones de salubristas, que ojalá nos estén escuchando en este momento, sepan que el futuro está en la colaboración y no en estos pequeños feudos. Uno de los elementos que aquí quiero destacar es precisamente la oportunidad de tener estos sistemas dinámicos en donde múltiples comunidades contribuyen y todo mundo está atenta y atento a la posibilidad de participar en la interpretación de datos, que nadie sea dueño de los datos. Nuestra ENSANUD ha dado un ejemplo, no reciente, ya desde hace 2 emisiones, de poner a disposición pública todos los datos. Pero también estos datos tienen que estar acompañados de las recomendaciones para su explotación, todos los códigos y todas las piezas de software necesarias para explotarlas, los ponderadores, las poblaciones de referencia, etcétera, para que de manera transparente todo mundo pueda replicar esta información. Para ello, como último mensaje, es esta invitación a la colaboración de manera directa y explícita. Los gobiernos generamos información, hoy día desde la Secretaría de Salud, con el enorme gusto de compartirlos, de ponerlos a disposición, en 2 perspectivas generales. La primera es solo por compartir para que alguien anónimo, conocido, existente o por existir, se interese por los datos, los explote y descubra, llegue a una conclusión útil que sea informativa para las decisiones en políticas de salud. La otra es la orientación de instrumentos de comunicación a comunidades identificables. Nuestros sistemas de información en salud tienen boletines, tienen publicaciones que generalmente se producen sin una conciencia clara de a quién quiero persuadir, no solamente a quién quiero mandarle la información. Y en políticas públicas es crucial saber a quién quiero darle información para convencerle de un mensaje. Esto es lo que hace el sector privado en sus tácticas de mercadotecnia, algunas muy desventajosas, como la mercadotecnia de los sucedáneos de la leche, por poner un ejemplo, o la terrible publicidad del tabaco, que recientemente hemos logrado que quede formalmente proscrita para México. Pero la salud pública gubernamental o la salud pública académica o la salud pública social es menos efectiva en hacer esfuerzos de persuasión, de comunicación asertiva que permita cambios de conducta en las personas, cambios de conducta social en las comunidades o cambios de conducta en las personas que toman decisiones en los gobiernos. Entonces también estamos moviéndonos a generar productos que ayuden a eso y desde luego también aspiramos a que nuestro querido Instituto Nacional de Salud Pública y el CIE en particular sigan formando parte de este esfuerzo como lo han hecho ya por varios años. La última, ahora sí, es territorializar. Si tenemos un reconocimiento de las personas, podemos hacer inferencias sobre las personas. Cuando las personas se integran en comunidades y sociedades, tenemos sistemas mucho más complejos que la suma de personas que nos dan realidades interpretables. La realidad socioeconómica, la realidad política, cultural,
educativa, etcétera, etcétera. Pero es extraordinariamente útil darle un reconocimiento territorial para poder situar en el mapa físico dónde ocurren las realidades y dónde ocurren los eventos de salud adversos o favorables. Muchas de nuestras políticas públicas, además de carecer de una identidad social clara, de ser políticamente neutras, son territorialmente miopes y no visualizan que la realidad del territorio del desierto de Sonora, por ejemplo, es muy diferente a la de Yucatán o a la de realidad de Chiapas o de la Ciudad de México. Y cuando reconocemos de manera explícita esa realidad en el territorio, cambia la perspectiva y podemos tomar decisiones de aplicación en el terreno, aun cuando estén en el nivel operativo, en el nivel táctico, en el nivel estratégico o en el nivel de las políticas públicas. Esto es un reto y aspiramos aquí a seguir contribuyendo con el INEGI, la Autoridad Nacional Autónoma de Información Estadística y Geográfica, en construir lo que está prescrito por la ley de planeación, por la ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, reglamentaria del artículo 26 de la Constitución, apartado B, que habla de un sistema de información para la planeación democrática. Nos falta mucho, hoy ya no me extiendo, pero nos falta mucho por cimentar la configuración y la funcionalidad del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Hay que respetar la autoridad del INEGI y hay que contribuir con romper silos y todos sumar a esa comunidad. Esto es lo que quería compartir. Nuevamente agradezco mucho con todos ustedes a la doctora Tereshama, al doctor Eduardo Lascano y a la comunidad de nuestro instituto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hugo López-Gatell. Nos entusiasma mucho tu participación. Vamos a fortalecer nuestra alianza sectorial en salud. Tú eres el elemento clave y creo que se perfila una nueva era de colaboración institucional. Pronto te estaremos buscando para discutir muchos de nuestros intereses académicos afines. Muchas gracias por tu participación. Le cedo la palabra a Tere. Muchas gracias por tan excelente, para mí es una cátedra, bueno, para todos los del CIE que aquí están presentes y toda la gente que está en la Webex. Todavía nos falta mucho por avanzar en consolidar este sistema de información en salud y sin duda para mí es un honor que con esta conferencia hayamos inaugurado la celebración del aniversario del CIE. Cuenta con nosotros, como siempre, y muchísimas gracias, doctor Hugo López-Gatell. Felicidades al CIE y a todos los participantes. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias, que tengan muy buen día y éxito en la celebración. Felicidades. Muy bien, muchas gracias. Creo que ha sido un excelente inicio de la celebración del 15 aniversario. Solamente, no sé si al final o al inicio, cuando va a ser. Al final, el 31, esperamos colaboración nuevamente, que esta va a ser el futuro del CIE, con exdirectores tanto del instituto como del propio CIE. Excelente, porque también es parte de mi propuesta de trabajo que todos los directores de centro conformarán su plan quinquenal, pero también una visión a futuro. Creo que va a ser una excelente oportunidad para generar ideas, contextos que puedan también integrar en el futuro